Amén. Bueno, acá estamos otra vez retomando esta introducción a la escatología y en algún momento hablábamos de un sueño, de una visión, que decíamos que es un poco la columna vertebral de las profecías y los cumplimientos en el Antiguo Testamento. Y tiene que ver con el sueño que tuvo Nabucodonosor. ¿Se acuerdan? Daniel capítulo 2 nos cuenta eso. Vamos a leer el apunte. Vamos a ver lo que tenemos en el resumen, debajo del punto D, el sueño de Nabucodonosor. Recuerdan que Daniel estaba en Babilonia con los cautivos. Daniel era un funcionario dentro de la corte de Nabucodonosor. Y se da una situación ahí. Nabucodonosor tiene un sueño. Bueno, conocen la historia, si no después leanla. Es apasionante, ¿no? ¿Cómo se da la situación para que Daniel intervenga para revelar el significado de ese sueño? A ver, de los que están conectados, ¿tienen el apunte impreso para poder leer? Lorena, ¿tenés el apunte? ¿Sí? Qué va, qué bien. ¿Podés empezar el punto D? Dale, sí. Dice, el sueño de Nabucodonosor. Daniel 2 es una profecía sobre los reinos mundiales. 4 de los reinos ya pasaron a la historia, y al hablar de reinos mundiales incluimos a Israel entre los gobernados. Por eso es que Dios incluye esta profecía en el Antiguo Testamento. La profecía es dada por Dios en forma de sueño, donde se ve una imagen de hombre. Esto subraya el hecho de que es una profecía en cuanto al gobierno del hombre. Esta imagen va degenerando en la calidad de su metal, de oro a plata, a bronce, a hierro mezclado con barro, que nos muestra que el gobierno del hombre siempre ha ido en degeneración. Podemos esperar que el gobierno humano terminará cuando venga el Señor Jesucristo a establecer el suyo. ¿Digo no? Sí. Dice, los imperios en la historia del mundo son el cumplimiento parcial del sueño de Nabucodonosor, revelado por Daniel en el capítulo 2. Una noche, cuando Nabucodonosor reflexionaba sobre el futuro, Daniel 2:29, tuvo un sueño el cual lo turbó, al no reconocer su significado. Daniel 2, del 5 al 8. Astutamente resolvió utilizar el sueño para probar la supuesta sabiduría de los magos y astrólogos de su reino. Pensó no relatárselos para que ellos pudieran improvisar la interpretación errónea. Lo que pretendía Nabucodonosor era algo imposible por estos personajes, por lo que respondieron que solo los dioses cuya morada no es con los hombres podían hacerlo. Daniel 2:11. Sin embargo, la contestación de las oraciones de Daniel y sus compañeros fue la revelación del sueño y su interpretación de parte de Dios. Lo que Nabucodonosor vio fue una imagen de una grande y sublime estatua con un aspecto terrible que estaba de pie delante del rey. La imagen se componía de 4 metales diferentes. La cabeza era de oro, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies de parte de hierro y parte de barro cocido. Esta imagen fue herida. Estaba mirando hasta una piedra que fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en los pies de hierro y barro cocido y los desmenuzó. Daniel 2:34. Daniel 2:34, 2:35 dice, entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro,
y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara ni algún rastro. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. A medida que Daniel relataba el sueño, seguramente sorprendido el rey asentía a lo que estaba escuchando, ya que era exactamente lo que había soñado, y estaba ansioso por oír lo que seguramente sería la correcta interpretación. Daniel 2:31 al 35 nos da el sueño y Daniel 2:36 al 45 nos da el significado. Bien. Cuando leemos ese capítulo y los detalles, resulta, claro, para los magos y los astrólogos que tenía el rey, resultaba algo imposible. Porque, ¿qué es lo que le plantea Nabucodonosor a sus astrólogos y consejeros y sabios? Sí, antes que les revele, que les digan que había soñado. Claro, porque es lógico. Bueno, rey, le dice, decinos lo que soñaste y te lo interpretamos. No, ¿para qué les pago? Dijo. Ahí te la puse. Muy bien. Claro, ¿qué era lo que querían Nabucodonosor? Que ellos le revelen el sueño. Es imposible, le dijeron, no hay nadie que pueda hacer esto. Y ahí entra en escena Daniel. Y Daniel honra a Dios. Esto no te lo puede revelar nadie, solo Dios, el Dios que está en los cielos. Y Daniel ora a Dios y Dios da la interpretación. Impresionante lo que sucede. Creo que está Miriam conectada. ¿Te animás, Miriam, a leer el análisis de la interpretación, lo que continúa? Ahí está. Análisis de la interpretación. 1. La cabeza de oro fino. Daniel 2, 37-38. Representa el imperio babilónico. La expresión tú eres aquella cabeza de oro no se refiere a la persona de Nabucodonosor, sino a su imperio. Los babilonios fueron los primeros en gobernar el mundo y el primer imperio que subyugó a los judíos y dominó Jerusalén. Transcurrió entre los años 605 al 539 a.C., hasta el tiempo de su hijo Belsasar. Babilonia, su capital de 22 kilómetros cuadrados, incluía vastas fortificaciones, calles esplendorosas y canales que la cruzaban. Templos y palacios emergían de su perímetro. Sus famosos jardines colgantes eran considerados por los griegos como una de las 7 maravillas del mundo. No es de extrañar que, contemplando su esplendor, Nabucodonosor, paseando por el palacio real, dijera: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Daniel 4:30. Más de 1 millón de personas habitaban esta ciudad y estaban completamente confiadas de que este imperio nunca se acabaría. Sus muros, de más de 100 metros de altura y 26 metros de ancho, la hacían invencible para el enemigo. Pero a pesar de toda su grandeza, Babilonia cayó después de 76 años brillantes y la sucesión de 4 reyes. 2. Pecho y brazos de plata. Daniel 3:39a. Los brazos unidos por el pecho representan a 2 reinos unidos, los medos y los persas. Esta profecía se cumplió en el año 539 a.C., cuando Babilonia fue invadida y derrotada por los medos y persas. Daniel 6:8. Daniel señala al hijo de Nabucodonosor, el rey Belsasar, al descifrar las 3 palabras que dedos de mano de hombre habían escrito en la pared de su palacio. Daniel 5:25-31. Mene, con todo tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza, fuiste hallado alto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. ¿Continúo? Sí. El vientre y los muslos de bronce. Daniel 11:39b. Representa el imperio griego que en el año 333 a.C. conquistó el imperio medo-persa,
cuando Alejandro Magno, en brillante victoria, venció a Darío III. Lo único que Daniel dice del imperio griego es que llegaría a dominar el mundo conocido de entonces. En el capítulo 7, versículo 6, predice la división del imperio en 4 cabezas. Después de la muerte de Alejandro Magno, 4 principales generales dividieron el imperio en 4 reinos: el de Siria, Egipto, Macedonia y Asia Menor. 4. Piernas de hierro. El sucesor de Grecia fue Roma, que fue el poder supremo cuando nació Cristo. Los sucesivos vitales no están señalando una disminución de la calidad de los mismos, pero sí un aumento de su riqueza y fuerza. 5. Pies en parte de hierro y parte de barro cocido. Daniel 2, 43. Este es el último reino mundial. Dice, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro. Da la impresión de países que se unen por medio de alianzas. Vemos algo muy similar en la comunidad europea. En los días de aquellos reyes, Dios establecerá su reino eterno. 6. Eso lo decía en el versículo 44. La piedra, el 2, 24, 35. Antes de concluir con la última parte de este sueño, es importante aclarar que existen diferentes escuelas de interpretación que sostienen por un lado que las profecías de Daniel con respecto a este sueño de Nabucodonosor, las 4 bestias y las 70 semanas, culminan en la primera venida de Cristo. En consecuencia, la piedra que llega a la imagen señala la primera venida de Cristo y el subsiguiente crecimiento de la Iglesia. Otros comentaristas interpretan que estas profecías terminan en la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, la imagen de este sueño, en la forma de Babilonia, Persia, Grecia, Roma, continúa hasta la era presente. Este imperio termina finalmente en 10 reyes contemporáneos, que son destruidos por Cristo en su segunda venida. Luego Cristo establece su reino sobre la tierra, Apocalipsis 20, 1 al 6, que se convierte en un gran monte que la llena completamente. Tenemos acá un panorama completo del sueño de Nabucodonosor. La descripción, la interpretación, el cumplimiento, porque estos 4 reinos principales tuvieron un cumplimiento en la historia. ¿Se dio ese orden? ¿Se respetó ese orden? Tal cual, ¿no? Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Ahora, aparece ahí la parte de los pies. Y como leemos en el punto 6, la piedra que Nabucodonosor ve que golpea los pies, que estaban compuestos ¿de qué? De hierro y parte de barro cocido. Nos habla de alianzas que no son sólidas. ¿Pega el hierro con el barro? Puede pegar un ratito, pero tarde o temprano eso se debilita y se rompe. Que fue justamente la idea que quería transmitir y que se quiere, o sea, que transmite en realidad, que ese tipo de alianzas no son frágiles, ¿no? Y hay 2 interpretaciones posibles, como dice el apunte. Una, la que sostiene que esa piedra que golpea la imagen corresponde No, la piedra. la piedra, digo, La primera venida de Cristo. a la primera venida de Cristo, que derriba esa imagen, que derriba esos poderes humanos, y que esa piedra, ¿en qué se convierte? ¿Se acuerdan la historia? Sí, bueno, lo que dice en el texto. Que el crecimiento de la iglesia que empieza Claro, a crecer. pero ¿en qué se convierte? En un monte, dice, un monte, sí. que llena toda la tierra. ¿Y qué representaría eso? El crecimiento, o sea, la primera venida de Jesús y el crecimiento de la iglesia que llena toda la tierra. La otra interpretación
corresponde a la segunda venida, en donde es Jesús el que viene para establecer su reino, y ahí se refiere al reino milenial, y son las dos posibles corrientes, o sea, son las dos corrientes con las dos posibles interpretaciones. Puede ser que tengan razón. Adherimos a la A. Yo adhiero a la A. ¿No puede tener doble cumplimiento? O sea, tanto la una como la otra puede ser posible. ¿Qué tipo de doctrina sería esta? Periférica, secundaria. Secundaria, periférica, muy bien. O sea, hay hermanos en la fe, hay congregaciones, denominaciones que adhieren a una y adhieren a la otra. Y puede ser también de doble cumplimiento. De hecho, cuando vino Cristo, no tuvo una victoria sobre el pecado, sobre la muerte, no destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Hay un significado simbólico ahí que habla de un triunfo, y es cierto, a partir de ahí el Evangelio de Jesucristo comenzó a llenar la tierra, comenzó a extenderse la iglesia del Señor. Bueno, vamos a ver más adelante a qué escuela se adhiere cada una de estas interpretaciones, ¿no? El hecho es que, de alguna manera o de otra, lo que Daniel interpreta del sueño de Nabucodonosor se cumplió al pie de la letra y se está cumpliendo. Porque si creemos que esa alianza de los pies, entre hierro y barro, corresponde al tiempo que estamos viviendo, perfectamente se adapta. Ahora vamos a ver la visión de las cuatro bestias. Sí, yo quería agregar que siempre digo, juzgamos como que tuvieron a Jesús ahí y no lo reconocieron como hijo de Dios. Pero digo, no es descabellado como ellos lo pensaban, porque eran todos cumplimientos que venían viendo en función a gobiernos políticos, ¿no? Entonces digo, ellos esperaban eso en Jesús, ¿no? Digo, como que estaban esperando, no sé, un gobernador, alguien que un libertador, lo libere justamente de Roma. Digo, tal vez muchos de ellos les pasó eso, ¿no? Lógico, era la expectativa que tenían en realidad en esa época. Que Israel estaba acostumbrado en su historia a recibir libertadores, vemos los jueces. Cada juez fue levantado, el mismo David fue levantado, que es tipo de Cristo, fue levantado de una manera física, o sea, un guerrero y un político. Ellos esperaban eso, era un David. Claro. Pero no que era el Hijo de Dios, claro. Pero miremos, nosotros meditamos anoche en el culto familiar sobre Nicodemo, ¿no? ¿Viste que le dice? Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que nació del espíritu, espíritu es. Como a veces nos traiciona eso, ¿no? Porque la visión en lo material, en la carne, no nos hace ver lo espiritual. Lo que pasaba y nosotros nos decimos, oh, qué torre, no nos pasa lo mismo a veces. Claro. Y nosotros tenemos la ventaja de que ya tenemos la Biblia completa y tenemos un panorama de la historia más amplio. En esa época no lo tenían. Era muy parcial todo, ¿no? Pero sigue en Daniel, la visión de las cuatro bestias, en Daniel capítulo 7. También se relata, en realidad, lo mismo que en el sueño de Nabucodonosor, pero de otra manera, con otras imágenes. ¿Quién sigue por ahí en conexión? Leyó Lorena, leyó Miriam. Doctor, si querés. Franco, ¿podés leer el punto E? ¿Cómo no? Visión de las cuatro bestias, Daniel capítulo 7. En Daniel 7 tenemos la descripción de los mismos imperios, detallado en el sueño de Nabucodonosor, en esta ocasión con forma de bestias. En esta visión, al único imperio Roma se lo presenta con algunos detalles más.
En la bestia aparecen 10 cuernos que corresponden a los dedos de los pies de la imagen, verso 7. Luego surge un cuerno más, que representaría al anticristo. Este derribará 3 de los otros 10 reyes y persigue a los santos por tiempo y tiempos y medio tiempo. Esta frase es interpretada como el periodo de 3 años y medio, comparar Apocalipsis 12, 6, 14 y 13, 5, que correspondería a la segunda mitad de la tribulación definida como la gran tribulación, que terminará con la resurrección de los santos que vivieron este periodo y perseveraron hasta el fin. Daniel 2:1-3, Apocalipsis 7:9-14. Daniel al final de la visión ve a uno como hijo de hombre que viene en las nubes a destruir el reino del anticristo y a reinar con los santos. Daniel 7:13-14, 26-26. ¿Sigo? Ahí termino de leer. Bien. Después empieza la segunda semana. Sí. No, quedamos ahí en el un ratito. Las 4 bestias. Ahora, ¿quién es el que tiene el sueño? Daniel. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. ¿A qué imperio se estaría refiriendo? León y alas de águila. Si ustedes ven los descubrimientos arqueológicos de Babilonia, era el símbolo que tenían en la entrada de las puertas, el león alado, símbolo de Babilonia. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que de otro y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré y aquí otra semejante a un leopardo. La del oso, la figura del oso, representaba al imperio persa. Después del oso, ¿qué viene? Después de esto miré y aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Y ahí se está refiriendo al imperio griego. Es interesante que el leopardo también aparece en los escudos, en algunos escudos griegos de la época de Alejandro. Y también dice que tenía 4 cabezas. Después que muere Alejandro, el imperio se divide, porque no tiene sucesor. Claro, se divide entre esos 4 generales, las famosas tetrarquías. Esa época de las tetrarquías corresponde al periodo intertestamentario. Si recuerdan, esta parte del imperio griego no figura en la Biblia. O sea, figura el babilónico, el persa, salta el romano, pero el periodo del imperio griego no está registrado, salvo alguna referencia de Antíoco. Hay alguna referencia, ¿no? Claro, porque ahí es donde aparece la rebelión de los macabeos, cuando se profana el templo, cuando Antíoco profana el templo, sacrifica cerdos, bueno, toda esa historia, corresponde al periodo griego. Y justamente uno de los tetrarcas eran los que gobernaba la zona de Israel. Se cumplió. Y después de esto miraba yo las visiones de la noche y aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte,
la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Se está refiriendo al Imperio Romano. Pero también aparecen detalles acá que no aparecen sino en Apocalipsis recién. O sea que se relaciona la cuarta bestia con el cuarto imperio, con el romano. Y en Apocalipsis vemos que Juan también menciona el cuerno, los 10 cuernos, el cuerno pequeño. Bueno, todo eso también se puede ver en Apocalipsis, y acá es como que nos está hablando que eso corresponde también a la profecía de doble cumplimiento del sueño de Nabucodonosor. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia y su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Y un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Dónde aparece esto? En Apocalipsis. Por eso cuando se estudia escatología y cuando se estudia Apocalipsis, a Daniel y Apocalipsis hay que leerlos juntos. Hay que leerlos juntos, porque hay referencias en los dos de las cosas que van a suceder. Y acá ese trono, esa persona que se sienta en el trono, ¿a quién está describiendo? El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Y continúa relatando Daniel su sueño, y bueno, y hay para quedarnos ahí un rato largo para analizar cada elemento. No lo vamos a hacer ahora, pero ¿qué nos refiere este sueño de las 4 bestias? Lo mismo que soñó Nabucodonosor. O sea, ratifica a Daniel, en este caso Dios le ratifica a Daniel que lo de Nabucodonosor fue de él, fue un sueño que él le dio a Nabucodonosor. Y ahora lo repite con Daniel. En el de la cuarta bestia, desde la historia, ¿se sabe por qué cuando habla acá de 3 cuernos que fueron removidos, en la historia de Roma se cumplió eso o eso es justamente para lo que viene? No sé si hay referencia de los 3. Histórica no sabes. Habría que, porque sí. ¿Qué fueron 10 emperadores? Eso está bueno para investigar. Sí. ¿Cuántos emperadores fueron? Claro, en realidad hay referencias de los Césares, ¿no? Lo que pasa es que depende de quién cuente la historia, los asocia con esto, según su escuela de interpretación. Entonces vamos a ver dentro de la escuela milenialista que eso ya se cumplió en la historia y no se vuelve a repetir. Entonces tienen que asociar esos 3 con algún César que fue desplazado rápido para ser reemplazado por otro, ¿no? Seguramente va a haber bibliografía que te los van a asociar. De hecho también hay cosas en Daniel, no sé si vamos a llegar a leer, pero donde Dios mismo le dice, sella las palabras de este libro. Hay cosas que Dios no quiere adelantar en Daniel. Pero a Juan en Apocalipsis le dice, no selle las palabras de este libro. Como que habilita a Juan a contar. Aunque también en alguna parte le dice, bueno, esto no. O sea, la escatología es apasionante porque abre un montón de posibilidades de interpretación que también tiene sus riesgos, ¿no? Por eso bueno, lo vamos a ver más adelante, después de esto.
pero por eso también se abrieron tantas escuelas de interpretación, tantas tendencias. Y en las congregaciones evangélicas de hoy existen pueden convivir en una misma congregación diferentes posturas sobre el mismo tema escatológico. Pero si tenemos claro lo del principio de este curso, no tendría que haber problema. Tenemos que sí creer lo mismo en las cosas fundamentales. En las secundarias, ¿qué tenemos que hacer? ¿Quién me la guarda? Hay hermanos que son en diferentes denominaciones, ¿no? Que son espectaculares, hermosos, siervos de Dios, respaldados por el Señor en sus ministerios, y que no necesariamente creen lo mismo. Hay formas, hay prácticas, hay ciertas posturas que divergen entre sí con otras denominaciones, pero no quiere decir que sean herejes, salvo que nieguen que Jesús va a volver o que ya volvió. Entonces, si hay contradicción evidente, ahí sí tenemos que tener cuidado porque puede haber engaño ahí. De hecho, ya Pablo lo soportó en su tiempo. Tuvo que escribir porque había algunos que decían que Jesús ya había vuelto. Herejía. Entonces Pablo se vio obligado a rebatir eso. Bien, ¿se entiende esto de las 4 bestias? Como esta repetición de lo que tuvo Nabucodonosor, pero ampliado. Hay detalles que enriquecen más esa profecía. Vamos a las 70 semanas, por lo menos a introducirnos en las 70 semanas. No vamos a terminar hoy con eso, pero por lo menos vamos a entrar en clima. Estamos ahora en Daniel, pero en el capítulo 9. Tenemos Daniel capítulo 9, del 20 al 27. 27. Yo seguí orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo, rogándole al Señor mi Dios por Jerusalén, su monte santo. Mientras oraba, Gabriel, a quien había visto en la visión anterior, se me acercó con rapidez a la hora del sacrificio vespertino. Él me explicó: Daniel, he venido hasta aquí para darte percepción y entendimiento. En cuanto comenzaste a orar, se dio una orden y ahora estoy aquí para decírtela, porque eres muy precioso para Dios. Presta mucha atención para que puedas entender el significado de la visión. Un periodo de 70 conjuntos de 7 se ha decretado para tu pueblo y tu ciudad santa, para poner fin a su rebelión, para terminar con su pecado, para obtener perdón por su culpa, para traer justicia eterna, para confirmar la visión profética y para ungir el lugar santísimo. Ahora escucha y entiende. Pasarán 7 conjuntos de 7 más 60 y 2 conjuntos de 7, desde el momento en que se dé la orden de reconstruir Jerusalén hasta que venga un gobernante. Jerusalén será reconstruida con calles y fuerte defensa, a pesar de los tiempos peligrosos. Después de este periodo de 60 y 2 conjuntos de 7, matarán al ungido sin que parezca haber logrado nada y surgirá un gobernante cuyos ejércitos destruirán la ciudad y el templo. El fin llegará como una inundación, guerra y la miseria que acarrea. Está decretada desde el momento hasta el fin. El gobernante firmará un tratado con el pueblo por un periodo de un conjunto de 7. Pero al cumplirse la mitad de ese tiempo, pondrá fin a los sacrificios y a las ofrendas, como punto culminante de todos sus terribles actos. Colocará un objeto sacrílego, causa profanación, hasta que el destino decretado para el profanador finalmente caiga sobre él. Las 70 semanas. También está bueno. Y lo vamos a ver un poquito más en detalle la semana que viene. Pero acá también ya se nos abre un panorama en una línea de tiempo.
Si ustedes tienen la hojita, van a ver, ¿la tienen la hojita de las 70 semanas? Sí. Bueno, se van dividiendo. Antes de llegar a esas divisiones, recién estábamos hablando de las diferentes escuelas de interpretación sobre las diferentes visiones y pasajes. ¿Tuvo un cumplimiento efectivo esto de las 70 semanas? Al menos parcialmente en la historia. Sí. Tuvo un cumplimiento. ¿Se acuerdan de que recién mencionábamos la abominación desoladora? Dice, de la que hablaba el profeta Daniel. Se estaba refiriendo a la época de Antíoco Epífanes, donde... Tito Vespasiano, ¿no? Fue el general Tito Vespasiano. Bueno, eso fue después, en la semana 70. Sí. Pero acá estamos en la parte de la abominación desoladora. Sí, se cumplió. También se cumplió la destrucción de Jerusalén. Ahí entra Tito Vespasiano y se produce la dispersión del pueblo judío hasta el siglo pasado, hasta mediados del siglo pasado, que vuelven a recuperar la tierra. Pero como vemos, puede haber diferentes argumentos para interpretar esto de las 70 semanas. Ahora, lo que vamos a hacer es tratar de entender estas divisiones. Bueno, hoy no, la semana que viene. Pero lo que tenemos en el apunte, Marcos, ¿puede leer el primer párrafo? ¿El 2 o el 1 de...? Después de... el ángel acá dice. ¿Ese? ¿El ángel divide las 70 semanas en periodos? No, ¿De arriba? desde el título de las Bien. 70 semanas. Las 70 semanas. En principio, Daniel interpretó que las palabras de Jeremías con respecto a las desolaciones de Jerusalén estaban por cumplirse. Daniel 9. Esto lo llevó a buscar a Dios en oración, ruego, ayuno, silicio y cenizas, confesando su pecado y el pecado del pueblo e intercediendo por Jerusalén. Cuando aparece el ángel Gabriel con el fin de hacerle entender la profecía, para Daniel no fue complicado entender la fecha de la misma, ya que los judíos estaban familiarizados con el periodo de semanas de años. Ver Levítico 25:8. El ángel divide las 70 semanas en periodos. Las 7 primeras semanas, 7 por 7, igual a 29 años, corresponden al tiempo de la restauración de Jerusalén y su templo, a partir de la orden de Artajerjes en el año 445 a.C. Bueno, para ahí un ratito. ¿Se entiende esto de la semana de años? Ya desde el Antiguo Testamento se había regulado esto y se entendía, ellos sabían a qué se refería esa semana de años. O sea, una semana eran 7 días, por lo tanto la cuentita esa que aparece ahí corresponde a la cantidad de años que pasaron desde cuándo. Dice ahí, corresponden al tiempo de restauración de Jerusalén y su templo a partir de la orden de Artajerjes en el 445. Nehemías 2, 1 al 10. O sea, cuando Artajerjes, que estamos dentro de ¿qué imperio gobernaba? Persa. Cuando salió esta orden, el imperio persa. Bajo el imperio persa se obtiene este permiso para que Jerusalén, los muros, la ciudad comience a ser restaurada. Se cumple a la perfección. O sea, ese periodo se cumple. Seguimos con el punto 2, Marquito. 2. Las 62 semanas restantes, 62 por 7, da igual a 434 años. Después de la reconstrucción de Jerusalén, culminan con la llegada del Mesías príncipe. Ahí Zacarías y Mateo. Inmediatamente después de las 62 semanas ocurren dos hechos ya confirmados. A. Se quita la vida del Mesías, que es la crucifixión. B. La ciudad y el santuario son destruidos por Tito en el año 70 después de Cristo.
Ahí está, despacio. Después de las 62 semanas. También se cumplió. Impresionante. Y se cumple, o sea, los judíos en este caso son especialistas en numerología bíblica y cuando ellos hacen los cálculos, da preciso dentro de su calendario, ¿no? Para ellos da justo todo. Las 62 semanas restantes después de la reconstrucción de Jerusalén, ¿cuánto tiempo pasó? 434 años. ¿Y qué hecho sobresale ahí? Amor a Jesús. Llega el Mesías príncipe, se refiere a Jesús, y termina con la crucifixión. Punto 3. Según la postura premilenialista, en esta última semana se inaugura la carrera del anticristo en la historia. Daniel identifica a un príncipe que vendrá a destruir. Recién lo ubicamos en la destrucción de Jerusalén con Tito, general romano, en el versículo 27. Mantiene la continuidad haciendo pactos con muchos. Algunos comentaristas sostienen que este gobernador mundial de origen romano, italiano o de la Comunidad Económica Europea hará un pacto con los judíos por 7 años, pero romperá a mitad de este periodo consumando la gran tribulación. El final de esta semana, como lo citamos en el punto E, termina con el regreso de Cristo para reinar por 1000 años. Y ahí debajo tienen 2 líneas de tiempo, que es lo que vamos a ver la semana que viene. Pero por lo menos ya nos vamos introduciendo en lo que significan estas 70 semanas. Corresponden a un periodo de la historia en donde se dan estos cumplimientos proféticos. Hay cumplimientos proféticos efectivos, realizados, pero también aparecen detalles ahí que tienen que terminar de cumplirse. ¿Se acuerdan que el texto habla, de lo que leíamos en Daniel, de que a la mitad de una semana, ¿qué va a pasar? La abominación desoladora. Se va a romper, se va a violar, ¿qué? Un pacto que el anticristo va a hacer por 7 años. Pero a la mitad de esa semana lo va a violar ese pacto y da comienzo a ¿qué? Es un detalle también que hay que ir teniéndolo en cuenta, porque depende de lo que escuchemos o los videos que veamos, está la postura de que ese periodo es todo gran tribulación. La tribulación es tribulación plena. En realidad, ¿qué es lo que sucede? La primera mitad de ese periodo de 7 años no es de gran tribulación. Va a ser de tribulación leve para aquellos que crean, para los creyentes, para el pueblo de Israel también. Pero cuando se viole ese pacto, se va a desatar una gran tribulación. Bueno, eso lo vamos a ir viendo a medida que avancemos en esto de los cumplimientos en los años. ¿Nos afecta a nosotros todo esto que estamos viendo? ¿O nos va a afectar? Bueno, ahí es donde vamos a ver diferentes posturas. De hecho, por algo el Señor preparó a sus discípulos para la persecución, para la tribulación, para diferentes pruebas, que ya la iglesia primitiva empezó a vivir bajo la persecución de Nerón, todo lo que vemos en las cartas también, lo que Pedro escribe a la iglesia que comenzaba a ser perseguida. De hecho, el cristianismo en la historia sufrió persecución. Tuvo momentos en la historia de una relativa tranquilidad, especialmente cuando Constantino aparentemente se convierte al cristianismo. Comienza un periodo de relajamiento, pero también, y hasta el día de hoy, hay siervos de Dios que padecen por causa de la fe. O sea que es algo que
permanece en la historia y que no nos debe extrañar. Yo digo esto porque a veces uno escucha bajar línea sobre el hecho de que a nosotros esto no nos va a afectar. Quédense tranquilos porque el Señor nos va a venir a buscar antes y no vamos a pasar por ningún tipo de prueba ni de tribulación, porque Dios dice que Él nos va a librar de la ira venidera. Y es cierto. Dios nos va a librar de la ira venidera. Pero cuando hablamos de la ira venidera, ¿a qué nos estamos refiriendo? Y a la parte final de la gran tribulación, donde la ira es de Dios, no de Satanás. ¿Se entiende la diferencia? El anticristo, aquel que va a violar el pacto, es el que va a desatar una gran persecución y va a ejecutar mucha presión sobre los creyentes en la Biblia. Por eso aquellos que quieran mantenerse fieles a la palabra y vivir una vida coherente con la fe de la palabra, no la van a pasar bien. Uno desea irse antes, ¿no? Uno quiere alinearse en no, eso no lo quiero pasar. Pero por algo el Señor preparó a sus discípulos porque ellos lo vivieron. Pregunta, ¿ira venidera también no se refiere al juicio final? ¿Al castigo eterno? Tiene que ver, pero tiene que ver con los juicios de Dios que van a caer sobre la tierra, sobre aquellos que se rebelaron contra Él. Pero entonces no es el juicio final sobre porque Cristo nos salva de ese juicio por el pecado. ¿No se refiere a eso también? Entonces solamente la gran tribulación, la ira de Dios en ese momento, no sé si me explico. O sea, lo que yo... Antes de que esa ira venga, ya la iglesia no va a estar. Claro. No, pero el juicio final, la destrucción de los eterna por causa del pecado, digamos, de lo que nos libra Cristo. Cristo nos libra de la muerte eterna, del sufrimiento eterno. ¿Vos decís sobre la tierra, los que queden en la tierra? No, sobre todo ser. O sea, nosotros, Dios, ¿de qué nos salva? ¿De qué nos salva el Señor a nosotros? De ese juicio final que va a ser, donde va a ser arrojado Satanás, donde va a ser... de ahí se desencadena la ira final, digamos. Claro. ¿Se refiere a eso también o no? ¿O puede ser ambas cosas? Es que para mí va a tener tiempo, se va desarrollando la ira. Sí, es un proceso. Claro, va a largo plazo. Y va a terminar cuando descienda la Nueva Jerusalén, recién ahí. Bueno, bien. Si explicamos todo esto en detalle, terminamos el curso acá. No, ese pequeño punto. No, pero ¿por qué la ira venidera eso, como el Señor nos salvó de la... Sí, de hecho nos va a salvar de eso. Salva del castigo eterno. Pero también del proceso previo que se va a dar en la tierra sobre los juicios que van a caer. Por eso en Apocalipsis tenemos las copas de la ira. Claro. ¿No? Sí, sabemos que el término venidero es escatológico. Claro. Pero ¿qué pasa? Depende de en qué posición uno se alinea o a quién escucha. Lamentablemente a veces se generan falsas expectativas. Quédate tranquilo, no vas a sufrir por causa de tu fe, porque Jesús nos va a salvar de eso. Pinzas. Uno desea eso y uno quiere alinearse con esa postura, que el Señor nos lleve y no tengamos que ni siquiera conocer al anticristo. Pero no sabemos si no vamos a conocer al anticristo en sus comienzos. ¿No? Bueno, lo vemos la semana que viene. Más o menos nos va enganchando esto. Está bueno que lo vayamos algunas cosas aclarando de entrada para justamente no generar algo que la Biblia no dice explícitamente, no dar como algo por sentado cuando no está totalmente claro, pero sí que su pueblo va a ser librado, su pueblo va a ser librado. ¿Quieres guiarnos con una oración para terminar? Señor, bendecimos tu nombre en esta hora. Y oramos para que el Espíritu Santo ilumine tu mente, tu entendimiento, para poder comprender los días finales. Señor, por sobre todas las cosas que
Señor, de las cosas que han de suceder. Señor, vemos cómo tu palabra se va cumpliendo y tu palabra dice que el cielo y la tierra pasarán, pero tus palabras no. Señor, no van a pasar y todo lo que te escrito se ha de cumplir. Señor, que estemos esperando y no durmiendo, Señor, que sea un tiempo, Señor, donde las señales que están aconteciendo nos despierten, nos alerten, nos tengan, Señor, Señor, conocimientos mundiales. Señor, en el nombre de Jesús oramos por cada cosa, Señor, que tú despiertes. Padre, en el nombre de Jesús encomendamos nuestra vida en tus manos. Descanso en esta noche, Padre amado. Bendice la vida de tus hermanos. Gracias por la vida de Carlos, Señor, por el tiempo que invierte para la enseñanza, Señor.